La segunda clase, clase 34 del libro, habla sobre estructura de glúcidos. Así que bueno, vamos a organizar la clase en 10 segundos. Muy bien. Allá vamos. Ahora el pizarrón. Fibrones. Fibrones. Bueno, estructura de glúcido. Vamos a hacer una breve introducción primero. Los organismos vivos necesitan materia porque necesitan energía química. Esa energía química la obtenemos en los nutrientes. No todos los nutrientes nos proveen energía química. Por eso hay nutrientes que son energéticos y nutrientes que no son energéticos. A estos nutrientes los clasifico como macro y como micronutrientes. Dentro de los micronutrientes tengo a las vitaminas, que no son energéticas, yo no les saco energía química a ellas, y tengo los minerales, a los cuales tampoco le puedo obtener energía. Después, dentro de los macronutrientes tengo los glúcidos, que son los que nos interesan hoy, carbohidratos o hidratos de carbono, tengo los lípidos, que es la clase que viene, y tengo las proteínas. En general, a las proteínas tampoco le saco energía, aunque si como más proteínas que las que necesito para obtener los aminoácidos para construir mi estructura, las voy a degradar. Pero no es el fin energético la proteína. Si yo como las proteínas justas, no le saco energía a esas proteínas. En cambio, los lípidos y los glúcidos tienen función energética, aunque dentro de los lípidos y los glúcidos hay moléculas que no tienen función energética y tienen función estructural. Muy bien, entonces los glúcidos son macronutrientes con función energética y básicamente están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Digo básicamente porque hay glúcidos que tienen nitrógeno, hay glúcidos que tienen fósforo, glúcidos que tienen azufre, pero lo más común es carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos glúcidos, ¿dónde los encuentro? En los nutrientes. Ahora, los nutrientes yo los encuentro en los alimentos y acá es otro punto, se ve acá, sí, alimentos. Esto es muy importante cuando yo estudio medicina, de no estudiar la teoría desconectada de la práctica. Uno dice, bueno, glúcidos están en los nutrientes, ¿dónde lo encuentro? Bueno, las harinas de trigo fundamentalmente tienen una gran cantidad de glúcidos. En general, las harinas que obtenemos las moliendas de los granos contienen glúcidos. La papa, el azúcar común, la lactosa, que es el azúcar que encuentro en la leche, los tallos y hojas de plantas, como la lechuga, todo eso contiene glúcido. Pero esto es extremadamente importante. O sea, yo los glúcidos los encuentro en un supermercado, los encuentro en una verdulería, los encuentro en el carrito que vende algo. No son cosas teóricas que están en un libro. Entonces, básicamente eso, con un plato de tallarines, estoy incorporando glúcido porque está hecho en base a harina. Papas fritas, o me como una factura, está hecha en base a harina y con azúcar, y estoy incorporando glúcidos. Estos glúcidos los vamos a clasificar en diferentes tipos. Tenemos lo que se llaman monosacáridos. ¿Qué sería un monosacárido? El glúcido más pequeño que podemos enfrentar. Dentro de los monosacáridos tenemos los que tienen 3 carbonos, los que tienen 4 carbonos, los que tienen 5 carbonos, los que tienen 6 carbonos. Por supuesto también hay de 7. Pero en general nos interesa, básicamente nos vamos a centrar hoy en los glúcidos de 5 carbonos. Dentro de los de 5 carbonos, perdón, de 6 carbonos. Dentro de los de 6 carbonos tenemos algunos que tienen grupo aldehído y otros que tienen grupo cetona. Es decir, por tener 6 carbonos decimos que es una hexosa y aquellos que tienen grupo aldehído decimos que son aldosas y los que tienen grupo cetona son cetosas. ¿Qué es una aldosa? Una aldosa es un glúcido de la categoría monosacárido que tiene un grupo aldehído.
¿Qué es una exosa? Es un monosacárido de 6 carbonos que, de acuerdo al grupo que tenga, el grupo químico que tenga, será una aldosa o una cetosa. Por eso muchas veces hablamos de una cetoexosa. ¿Qué es una cetoexosa? Es un monosacárido de 6 carbonos con grupo cetona. Por eso muchas veces a los glúcidos, además de decir que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, también le agregamos que además, en general, y como grupo predominante, tiene grupo cetona o grupo aldehído. Esos son los monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos que me interesan? Hoy nos vamos a centrar básicamente en las exosas. Me interesa la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Qué son esas cosas? Esos tres son exosas. La glucosa es una aldosa y la galactosa también, pero la fructosa es una cetosa. ¿Qué quiere decir? Que la fructosa está formada por 6 carbonos y tiene un grupo cetona. En cambio, la glucosa y la galactosa están formadas por 6 carbonos y tienen un grupo aldehído. Ahí tengo las definiciones. ¿Por qué me centro en eso? Porque son los que me interesan hoy, porque tengo 15 minutos. Pero ustedes en crecimiento y desarrollo, en monosacárido de 5 carbonos, estudiaron la ribosa y la desoxirribosa. Son pentosas. Aldopentosas pueden haber estudiado. Muy bien. Después tenemos los disacáridos. Los disacáridos es sencillo, son glúcidos que están formados por la unión de dos monosacáridos. ¿Y cuántos hay? Muchos, pero me interesan dos. La sacarosa y la lactosa. ¿Por qué? Y porque son los disacáridos que yo encuentro en los alimentos. En los alimentos yo voy a encontrar eso. De otros disacáridos hay poco. Digan lo que digan los libros, hay poco. Entonces uno se sienta, sacarosa, voy al supermercado, vengo con 1 kilo de sacarosa, lo puedo pagar en la caja y me lo traigo. Quiero lactosa, voy al supermercado, me traigo 2 o 3 sachets de leche, cada sachet de leche tiene 40 gramos de lactosa, lo traigo. La sacarosa está formada por una molécula de glucosa unido a una molécula de fructosa, que ya conozco, La lactosa está unida a una molécula de galactosa unido a una molécula de glucosa. Muy bien. Después tengo los polisacáridos. Polisacárido es un tema bastante complejo, pero bueno, la clase de hoy el objetivo es simplificarla. Dentro de los polisacáridos tengo los que se conocen como homopolisacáridos. O sea, tengo los heteropolisacáridos. Que no los voy a estudiar hoy, pero los voy a poder definir cuando conozca qué es un homopolisacárido. Como el nombre lo dice, está formado por muchos monosacáridos y homopolisacáridos. No son los polisacáridos del hombre, ojo, porque eso me dijeron en un examen. Homopolisacáridos son polisacáridos formados por el mismo monosacárido. A nosotros, dentro de los homopolisacáridos, nos interesa básicamente lo que conocemos como glucanos. ¿Qué son? Son polisacáridos formados por el mismo que es la glucosa. Y dentro de los glucanos me interesa el almidón, que es el que hay en la harina, en la papa, y me interesa la celulosa, que es el que está en los tallos y las hojas, y me interesa el glucógeno. Porque si bien no es un nutriente, porque yo no salgo a comprar glucógeno, me interesa conocerlo. ¿Por qué? Porque es un homopolisacárido que yo sintetizo para guardar glúcidos. Es decir, cuando yo como glúcidos en exceso, lo guardo en mi hígado y en mi músculo como glucógeno. Entonces, lo voy a poner acá, pero lo resalté en rojo porque, si bien lo ponemos dentro del cuadro, no es un nutriente en general. Muy bien. Entonces, estas son las estructuras. Acá hay que tener en cuenta, esto yo lo voy a ingerir con los alimentos y lo que vamos a ver es, con el tiempo que tenemos, es esto. El tubo digestivo o el aparato digestivo está formado por un tubo, que llamamos tubo digestivo, y tiene glándulas. Acá está la boca, acá está el ano, por acá interesan los nutrientes.
La sacarosa, que está formado por glucosa y fructosa, unidos entre sí por un enlace que llamamos enlace glucosídico. ¿Qué es un enlace glucosídico? El enlace que une dos monosacáridos. Bueno, después vamos a ver que hay diferentes tipos, no todo es tan sencillo, pero el objetivo es entender lo sencillo. Esta sacarosa que ingresa, acá está la boca, acá está el esófago, sería esto, esófago, este es el estómago, perdón, vamos a hacerlo distinto. Hasta acá es la boca, esto es esófago, esto es estómago, y acá tengo intestino delgado, y acá tengo intestino grueso. Esto correspondería a la glándula salival, esto correspondería al páncreas. La sacarosa transita hasta acá. Y acá el páncreas o la mucosa intestinal produce enzimas que van a actuar sobre la sacarosa, la van a transformar en glucosa y fructosa y así van a pasar a la sangre. Una vez que se produjo la digestión. ¿Qué pasa con la lactosa? La lactosa sigue el mismo camino. Entra con los alimentos, pasa por la boca, pasa por el esófago, pasa por el estómago. Cuando llega acá, la lactosa es transformada en galactosa y glucosa y así pasa a la sangre. Y después de pasar a la sangre va a ir a las células, cosa que vamos a estudiar más adelante. Muy bien. ¿Qué pasa con el almidón? El almidón transita, llega acá, la glándula salival produce enzimas que actúan sobre el almidón y lo hidroliza parcialmente y sigue y el páncreas produce enzimas que también actúan sobre el almidón y acá termina todo transformándose en glucosa que va a pasar a la sangre. Eso sería un poco a grandes rasgos qué es lo que pasa con el metabolismo de los hidratos de carbono que estudiamos. Y el otro que nombré ahí es la celulosa. La celulosa pasa de largo todo el aparato digestivo y pasa a materia fecal. No tenemos enzimas que lo puedan degradar. Y constituye lo que habitualmente conocemos como fibra dietaria, fibra alimentaria. Y que vamos a estudiar en la última UP de nutrición cuál es el rol más importante. Muy bien. Lo que quiero en los minutos que me quedan es ver un poquito la cuestión del enlace glucosídico. Para entender el enlace glucosídico, yo voy a dibujar a los glúcidos de una manera simplificada. La glucosa la voy a representar por un círculo, porque es un anillo en realidad, y la glucosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. La galactosa es exactamente igual. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Y cuál es la diferencia? Son diferencias químicas tremendamente menores que no vale la pena discutir. Y la fructosa tiene un carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo puse un poco ligeramente cambiado de posición. Analicemos esta molécula. Empecemos con la lactosa. ¿La lactosa cómo se produce? La lactosa se une la galactosa con una glucosa. Y se unen a través de los carbonos. ¿Qué carbono se une? El 1 con el 4. Eso se va a producir por un enlace glucosídico. El enlace glucosídico, ¿qué es? Un enlace que tiene un oxígeno en el medio. Hay un oxígeno que lo liga. Y se va a producir un enlace entre este carbono y este carbono con este oxígeno. El carbono 1, siempre el carbono que está en esta posición, es el que tenemos que ver para caracterizar nuestro enlace. Es el 1 en la galactosa y en la glucosa, y es el 2 en la fructosa. Este carbono, no el 4, el 1 o el 2, pueden arrancar en la molécula para arriba del plano de la molécula o para abajo. En el caso de la lactosa, el enlace tiene esta forma. Este carbono es como que arranca por arriba, se engancha por el oxígeno y engancha por abajo. Este enlace se llama 1,4 porque está conectando el 1 con el 4, pero como está para arriba se llama beta. Si yo conecto, esto sería la lactosa,
Si yo analizo la sacarosa, acá tengo la glucosa, que tiene el 1, y acá tengo la fructosa, que tiene el 2. ¿Cómo se unen? Se unen así. Este se une con el oxígeno con este. Pero acá quedaron involucrados los dos que me interesan. Entonces este enlace es un enlace 1,2. Como el 1 está para abajo es alfa y como el 2 está para arriba es beta. Muy bien. Y me quedan 10 segundos para decir poco. Por ejemplo, en el almidón hay dos enlaces, pero el más común es el que la glucosa se une a otra glucosa y se une entre el carbono 1 y el 4, pero la unión es así. Por lo tanto, uno dice, es alfa 1, 4. Y algunas glucosas se unen así. El 1 con el 6. El 1 para abajo con el 6. Entonces esto es alfa 1, 6. Por eso decimos que el almidón es un homopolisacárido de la familia de los glucanos, donde las glucosas se unen por enlaces alfa 1, 4 y alfa 1, 6. Bueno, me pasé unos segunditos porque voy a terminar esto. Muy bien. Magnífico. Bueno, a ver, veamos si hay alguna pregunta que tenga. Preparé el mate. El mate tiene hierba, que prácticamente el total es celulosa, porque son tallitos y hojas de la planta Ilex paraguayensis, se llama, la hierba mate. Celulosa, pero contiene otras moléculas como saponinas, cafeína, no mateína como dicen algunos, es cafeína. Cafeína, y que son, esto es un nutriente no energético porque en primer lugar es poco lo que va a ingresar a mi organismo porque yo uso una bombilla que la filtra, entonces la mayor parte de la celulosa queda acá, pero lo que puede pasar, que puede ser partículas pequeñas, es no energético. ¿Por qué? Porque bueno, son celulosas que tienen un enlace que yo no puedo degradar, por lo tanto eso es no energético. La saponina y la cafeína son moléculas que tienen efecto dentro de mi organismo. Yo me tomo un mate y me revitalizo porque la cafeína aumenta los procesos catabólicos que liberan energía y la saponina, bueno, no sé qué hacen dentro de mi organismo, pero sí lo que sé es que le dan ese sabor amargo clásico del mate. Muy bien. Calenté el agua. Puse una pava con agua, le puse aproximadamente 1 litro de agua y le prendí una hornalla de la cocina. Por acá entró gas. El gas es un hidrocarburo, que, hagámoslo sencillo, supongamos que fuera metano, no es metano, pero el gas es, vamos a hacerlo así, es carbono con hidrógeno exclusivamente. Cuando yo abrí el gas, usé un chispero y prendí una llama, ahí el gas empieza a reaccionar con el oxígeno, esto forma dióxido de carbono y agua. Hay que balancear la cantidad de oxígeno, pero no la vamos a balancear. Ahora, en este proceso que estoy haciendo, estoy rompiendo enlaces carbono-hidrógeno y estoy formando enlaces carbono-oxígeno e hidrógeno-oxígeno. La cantidad de energía que se libera al romper estos enlaces es más grande que la que consumo al hacer estos enlaces, por lo tanto acá me está sobrando una parte de la energía que es transferida a las moléculas que se están formando y aumenta la energía cinética y por lo tanto aumenta la temperatura. Por eso si yo pongo la mano ahí en la llama voy a sufrir daño. ¿Por qué? Porque hay una temperatura muy alta. Entonces como acá hay una temperatura muy elevada como consecuencia que la energía que libero es mucho más grande que la que consumo, aumenta la temperatura y a la temperatura de esto, que va a estar como a 400 grados, 600 grados centígrados la llama, y esto está a 10 grados centígrados, hace que el calor pase para acá. Porque cuando hay diferente temperatura pasa el calor. Eso hace que entonces que la temperatura del agua aumente y yo me tomo un mate con las mejores condiciones. Este es un mate termodinámico el de hoy. Muy bien.
para evitar que el agua se... Porque si yo el agua, que la llevé a 80 grados, la dejo dentro de la pava, se me enfría. ¿Por qué? Y bueno, porque si está a 80 grados, el ambiente hoy está a 20 grados, o quizás menos, voy a ir entregando calor. Entonces, ¿qué hice? La puse dentro de un termo que tiene un aislante, de manera de que hay mucha dificultad en que el calor fluya hacia afuera. ¿Por qué? Porque el termo es casi un sistema aislado. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Acá Lara dice, el gas reacciona con el oxígeno, la llama va aumentando la temperatura y transmite energía cinética al agua en forma de calor. No, yo diría al revés. Transmite calor al agua que le aumenta la energía cinética. Pero está bien, lo que dijo nada más que está como al revés, ¿no? Por lo que el agua aumenta la temperatura, ya sé que sus moléculas chocan a mayor velocidad. En realidad, aumenta la temperatura no porque choquen a mayor velocidad, sino porque se mueven a más velocidad. Como consecuencia de eso, los choques pueden ser mucho más energéticos y por eso puedo romper una proteína. Aunque siempre recuerdo un profesor, uno de mis primeros profesores que tuve en la carrera hace más de 40 años, casi cuando menos de cuenta, hace 50 años, él estudiaba, yo era muy nuevo y él trabajaba con desintegraciones nucleares, trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica y a veces hablábamos de estas cosas cuando era termodinámica y cuando las velocidades aumentan mucho, empieza a bajar el número de choques. Entonces él decía, cuando los autos anden a velocidad infinita no va a haber más accidentes de tránsito. Eso me acuerdo que lo decía el doctor Pliego, era un profesor de hace una eternidad. Muy interesante. Bueno, muy bien, Lara, bien la interpretación. Dice, la energía transmitida por el gas la energía transmitida por el gas es su energía interna. Claro, el gas, cuando ese sistema en realidad, el sistema gas-oxígeno tiene una cierta... Yo analizo ahí el sistema gas-oxígeno. El gas en sí solo también es un sistema, pero el sistema que me interesa es la mezcla. La mezcla gas-oxígeno tiene más energía interna que la mezcla dióxido de carbono-agua. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando esto se transformó en esto, se despojó de energía interna. Esa energía interna que se despojó la tiene que liberar. Y entonces, ¿cómo la libera? Bueno, en realidad, al producirse el proceso, aumenta la energía cinética, entonces la energía la libera en forma de calor. ¿Por qué? Porque lo otro está a más temperatura. Perdón, a menos temperatura. Bueno, muy bien. Lara otra vez dice, o sea que, viene malada, o sea que las calorías que aparecen en la tabla nutricional de la yerba, aproximadamente 30, no son aprovechables. No, sí, en la tabla nutricional lo que figura como kilocalorías son kilocalorías aprovechables. Siempre cuando a mí me dice, bueno, un paquete de yerba me da tantas kilocalorías, esa energía aprovechable, porque siempre hay alguna molécula mínima, o sea, la yerba debe tener algún lípido miserable que lo saco, algún glúcido que pueda aprovechar. Es así. La yerba en sí debe tener muchísima más. Si yo a la yerba le libero toda la energía que tiene la celulosa, libero mucho más energía. La celulosa tiene muchísima energía. Eso lo ve cuando uno hace un asado. Cuando hacemos un asado, ¿qué usamos? Papel, madera, todo eso es celulosa, y entonces ahí al reaccionar con el oxígeno pasa más o menos lo mismo que esto, libera una gran cantidad de energía. Bueno, magnífico. No sé si hay alguna pregunta más de esto, respecto de glúcidos. Tengo unos minutos más todavía, no muchos, pero tengo unos minutos más para tomar unos mates. Lo que quiero insistir un poquito, aprovecho unos 10 minutos más para trabajar ahora, mostrar algo de los enlaces glucosídicos. Un poco más en detalle. Siempre recuerdo, yo le insisto, cuando estudio, profundizar lo máximo posible para poder lograr entender con claridad lo que después voy a utilizar a la hora de exponer esos conocimientos. Pero no exponer el conocimiento con esa profundidad, porque normalmente puedo confundirme. Pero sí, la búsqueda del conocimiento es el más profundo que sea. Entonces nosotros hablamos de la glucosa. La glucosa, yo la puedo dibujar de varias maneras. La forma más común que recomiendo a un alumno en medicina es utilizar lo que se llaman las estructuras de Haworth. Las estructuras de Haworth se dibujan de esta manera, donde cada vértice es un carbono, y esto para la glucosa es el carbono número 1, este es el carbono número 2, y acá están representados los 4 enlaces. Acá tengo otro carbono, el 3, acá tengo el 4, acá tengo el 5, y acá quedaría el 6, que lo voy a dibujar así habitualmente. Después, en estos enlaces,
va a haber siempre oxidrilo e hidrógeno. Entonces acá yo puedo tener el oxidrilo acá y el hidrógeno arriba, acá puedo tener el oxidrilo acá y el hidrógeno arriba, acá el oxidrilo acá y acá, acá. Y esta es la glucosa. Cuando tengo oxidrilo, 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 oxidrilo y esto. Si yo tuviera la galactosa, es exactamente igual. Es decir, usen esto para entender, no gasten tiempo en intentar dibujarla como la dibujo yo, porque no vale la pena. La galactosa es así, no dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, igualita, no, la diferencia está en el carbono 4. Fíjense que acá la galactosa tiene el carbono 4 para arriba y esto tiene el carbono 4 para abajo. Pero son idénticas, dice, la cantidad de átomos que lo forman, sí, entre sí son isómeros. Es más, cuando los isómeros se diferencian entre sí en un oxidrilo que no sea el 1, se llaman epímeros. ¿Qué es un epímero? Un isómero específico de los monosacáridos donde discrepa la posición de un oxidrilo, pero que no sea el 1, porque yo podría tener otra molécula que sea así. Si el carbono 2, el carbono 3, el 4 y el 6 tienen los oxidrilos en la misma posición, esto se sigue llamando glucosa. Pero si acá el oxidrilo estuviera para arriba, fíjense que acá estaba para abajo, acá está para arriba, en el carbono 1 cambió, esto no tiene otro nombre, se sigue llamando glucosa, nada más que esta se lo llama alfa glucosa y esto se lo llama beta glucosa. Y entre sí son isómeros. ¿Por qué? Y porque tienen los mismos átomos y diferente orientación. ¿Pero son epímeros? No, porque los epímeros es cuando discrepan del 2 al 6. En cambio acá la discrepancia está en el 1. Estos se llaman anómeros. No es fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces esa es la glucosa, esta es la galactosa. Entonces analicemos ahora la unión. Cuando se produce la molécula de lactosa, la molécula de lactosa se produce entre una beta-galactosa y una glucosa que puede ser alfa o beta, no tiene importancia. Entonces la galactosa dice que es beta-galactosa, por lo tanto tiene que tener el oxidrilo para acá. Los otros no me interesan, ya los tengo ahí arriba. La glucosa me dice que puede ser alfa o beta, bueno, la pongo en alfa, pero es lo mismo. Y la unión se produce entre el oxidrilo este y el oxidrilo este con pérdida de una molécula de agua. Se pierde la molécula de agua, entonces ¿qué hace? Un oxígeno se une acá y queda ahí. Entonces, como usé beta-galactosa que se unió a través del carbono 1 con el 4, digo que la unión es beta-1,4. Muy bien. Si yo tuviera sacarosa, la sacarosa se produce entre una glucosa, la sacarosa se produce entre una alfa-glucosa y una beta-fructosa. ¿Qué es una alfa-glucosa? Bueno, ya la vimos, es esto, que tendría el oxidrilo del carbono 1 hacia abajo. Los otros no me interesan, ya sé dónde están. ¿La beta-fructosa qué es? La fructosa tiene una forma distinta. Acá está el carbono 2. Y ahí hay un oxidrilo, que como es beta va a estar para arriba. Pero el carbono 1 está acá. Lo que se une es el oxidrilo del carbono 1 con el oxidrilo del carbono 2. Se pierde una molécula de agua y esto se une acá, produciendo esta unión, que va a ser alfa 1, beta 2. Bueno, y así voy analizando las uniones con calma. A ver si tengo alguna pregunta antes que... Agustina, ¿cómo se da el enlace hemiacetálico y hemicetálico y hemiacetálico y cuál es la diferencia? Buena pregunta. Lo veo fácilmente acá. Vamos a dibujar acá. Esta es la glucosa, esta es la galactosa y el otro que me interesa, dijimos, es la fructosa. Tengo un gato acá
está dando vuelta. No. Bueno. La fructosa. La fructosa tiene esta estructura, yo la dibujé ahí simplificada, pero acá la voy a dibujar mejor. Este es el carbono 2. La fructosa es así. 2, acá tengo el 3, el 4, acá está el 5 y acá está el 6. Esta fructosa. ¿Qué es la unión hemiacetálica? La unión hemiacetálica, lo voy a hacer en azul, es la que conecta el carbono 5 con el carbono 1 a través de este oxígeno. Eso se conoce como unión hemiacetálica. Esto entre el carbono 1 a través del oxígeno, carbono 5 con el carbono 1, también es una unión hemiacetálica. En cambio acá se está uniendo el 4 con el 2 a través de un oxígeno. Esto se conoce como unión hemicetálica. Ahora, ¿esto a qué está relacionado? Esto está relacionado, cuando vimos hoy la fructosa, yo les dije que había cetosas y aldosas. Las cetosas que tienen grupo cetona y las aldosas tienen grupo aldehído. Pero en realidad esos grupos no los voy a ver, porque el grupo cetona es un grupo así, un carbono con doble enlace, y el grupo aldehído también es un carbono con doble enlace y de un hidrógeno. Yo no lo veo en ningún lado. ¿Por qué? Porque el grupo cetona reacciona con el oxidillo del carbono 4 y forma esa unión hemicetálica. O sea que la unión hemicetálica es una unión intramolecular de las cetosas que se produce entre el grupo cetona y otro carbono de la propia estructura. En cambio, la unión hemiacetálica es una unión química intramolecular que se produce entre el grupo aldehído, que estaría acá en el carbono número 1, entre el grupo aldehído y el carbono 5 habitualmente de otra parte de la molécula. Por supuesto, hablando dentro de hexosas, porque la unión hemiacetálica también la voy a encontrar en la ribosa y en la desoxirribosa, pero como son pentosas, son otros los carbonos involucrados. Esto es detalle tremendamente fino, que tengo que tratar de entenderlo, pero me tengo que conformar con lo que vaya entendiendo. Eso es muy importante. Así que bueno, uno dice, ¿cuál es la diferencia entre, como dice, cuál es la diferencia entre un hemiacetálico y hemicetálico? Primero le cuento un chimento. Yo durante mucho tiempo, cuando empecé a estudiar química orgánica, me aparecieron eso, y siempre pensé que era un error del libro. Digo, ahí, acá escribieron hemiacetálico o hemicetálico, para mí era lo mismo. Y un día en una clase escuché un profesor decir, lo mismo, no es lo mismo. Entonces, la diferencia entre una unión, la semejanza ¿cuál es? Que son uniones intramoleculares que se producen en los monosacáridos. ¿Cuál es la diferencia? Que la unión hemiacetálica es propia de las aldosas, es decir, glúcidos que tengan aldehído, mientras que la unión hemicetálica de cetosa son de la cetosa que tiene grupo cetona. Eso tenemos que ir poniendo de a poco, pero repito, me interesa más que ustedes sepan que la sacarosa la encuentran en un paquete de azúcar y que el almidón lo encuentran en una papa, a que sepan describir una unión hemiacetálica. Uno puede ser médico sin saber una unión hemiacetálica, pero no puede ser médico sin saber que el almidón está en la papa. ¿Por qué? Uno dice, bueno, porque hay un montón de patología relacionada a lo que son las reacciones químicas que involucran el hidrato de carbono. Si yo no sé eso, puedo hasta matar a un paciente indicándole algo mal. Bueno, muy bien. Bueno, 9:47. Voy a dejar por acá porque tengo que cambiar el set de filmación porque a las 10 empieza el curso de base bioquímica de la endocrinología. Tengo que tomar aire, tengo que recuperar energía interna en forma de enlaces químicos, liberar si me quedaba un exceso de energía cinética por el movimiento que tengo para retornar la temperatura a valores normales. Así que bueno, el sábado que viene creo que seguimos, si no recuerdo mal, con estructura de lípidos, y no me acuerdo qué otra cosa en este momento, pero estructura de lípidos, ya se los puedo decir acá porque tengo el libro. Estos temas son apasionantes, realmente. Estructura de glúcido tenemos estructura de lípido y cálculo del consumo energético teórico y real de un individuo. Esto es un tema
impresionantemente importante y tremendamente difícil cuando uno lo encara sin entender. Así que bueno, si queda alguna pregunta, me la mandan por mail, ya tienen el mail y yo la respondo en cualquier momento. Así que bueno, nos vemos la próxima.